Antes de hablar de la rebelión de Münster, debemos señalar a los denominados anabaptistas entonces, porque el nombre anabaptista proviene del griego ana, de nuevo, y baptisen, que significa bautizar, o sea, literalmente, rebautizador. Se le llamó así, no porque ellos quisieran, sino que porque sus críticos, tanto católicos como protestantes, los acusaban de bautizar dos veces. La primera cuando la persona había recibido el bautismo infantil en la iglesia tradicional, y la segunda cuando, ya adulta, recibía el bautismo anabaptista como señal consciente de fe. Para los anabaptistas, en realidad no se trataba de un rebautismo, ya que consideraban inválido el bautismo de niños, pues solo los creyentes capaces de confesar su fe podían ser bautizados. El origen del anabaptismo se remonta a 1525 en Zúrich, cuando un grupo de discípulos de Ulrico Zwinglio, que habíamos hablado, entre ellos Conrado Grebel, Felix Manz y George Blaurock, rompió con él al considerar que la reforma oficial no iba lo suficientemente lejos. Mientras Zwinglio mantenía un vínculo entre la iglesia y el poder político, los anabaptistas querían comunidades independientes, formadas únicamente por creyentes voluntarios. Su objetivo era convertir una iglesia auténticamente cristiana, basada en la libre decisión de la fe. En cuanto a sus creencias, como habíamos dicho, defendían el bautismo de adultos como acto central, rechazaban el bautismo infantil y proclamaban la separación entre iglesia y Estado, porque no aceptaban que el poder político dirigiera la vida religiosa. Muchos de ellos practicaban el pacifismo, rechazaban portar armas o servir en el ejército, aunque hubo sectores radicales que recurrieron a la violencia. Además, negaban la jerarquía clerical tradicional y organizaban sus comunidades de manera fraternal e igualitaria. Su radicalismo atrajo la desconfianza tanto de católicos como de protestantes y pronto se convirtieron en uno de los grupos más perseguidos de Europa. Para los católicos su rechazo de los sacramentos y de la autoridad eclesiástica era inaceptable. Para los reformadores como Lutero y Zwinglio representaban un peligro social porque rompían con la unidad territorial entre religión y gobierno. Por ello fueron perseguidos sistemáticamente. Muchos fueron ejecutados, quemados, ahogados y sus comunidades sobrevivieron en la clandestinidad. Münster, una ciudad del noroeste de Alemania, había sido un centro con fuerte presencia reformista. Primero se difundieron las ideas luteranas, pero luego adquirieron fuerza los anabaptistas. Entonces, los anabaptistas, ¿a quiénes atraían? ¿Quiénes tenían de su lado? Artesanos y sectores populares descontentos con el orden social. La influencia de esta rebelión fue de la mano de Melchior Hoffmann. Este fue un personaje clave del anabaptismo temprano y uno de sus líderes más influyentes en la Europa del siglo XVI. Era originario de Schwäbisch Hall, en el suroeste de Alemania, y trabajó primero como peletero antes de dedicarse a la predicación. En sus primeros años estuvo influido por la reforma luterana y predicó en Estrasburgo y en Dinamarca. Sin embargo, pronto se radicalizó, inclinándose hacia una nueva visión más apocalíptica y mística de la fe. Hoffmann creía que el fin del mundo era inminente y que Dios instauraría un reino de justicia en la tierra. Y esta expectativa milenarista lo acercó a los círculos de los anabaptistas, donde su idea encontraba un terreno fértil. Su doctrina combinaba entonces elementos del luteranismo y del espiritualismo con una fuerte carga profética. Afirmaba que Estrasburgo sería la nueva Jerusalén, el lugar donde Cristo volvería para instaurar su reino. En 1533, convencido de su misión profética, bautizó a un grupo de seguidores y consolidó una comunidad anabaptista en esa ciudad. Predicaba la necesidad de separarse del mundo, de vivir en pureza y de prepararse para la venida de Cristo, que situaba él en 1533. Aunque Hoffmann no participó directamente en la rebelión de Münster, muchas de sus ideas, como el milenarismo y la visión de la Nueva Jerusalén, influyeron en los líderes que tomaron la ciudad y proclamaron un reino anabaptista radical. De hecho, Münster fue visto por algunos como la continuación práctica de sus profecías. En 1534, bajo el liderazgo de Jan Matthijs, profeta anabaptista holandés, alumno de Hoffmann, y más tarde de Jan van Leyden, los anabaptistas tomaron el control de la ciudad de Münster tras expulsar a los católicos y a los luteranos moderados. Münster ahí fue proclamada la Nueva Jerusalén, un reino mesiánico que esperaba el fin del mundo.
Dentro de Münster, los anabaptistas establecieron un régimen comunal y teocrático. Abolieron la propiedad privada, promovieron la comunidad de bienes y bajo Jan van Leyden incluso instauraron la poligamia como medida para restaurar el orden bíblico, lo que escandalizó a toda Europa. Se instauró una disciplina rígida con castigos severos a quienes se pusieran al nuevo orden. El movimiento pretendía expandirse y convertirse en un ejemplo para todos los creyentes del Sacro Imperio. Los príncipes alemanes y el obispo de Münster, apoyados por católicos y luteranos, reaccionaron con fuerza. La ciudad fue sitiada durante más de un año y pese a la resistencia de sus habitantes, finalmente cayó en junio de 1535. Jan van Leyden y otros líderes fueron capturados y ejecutados públicamente de manera brutal, como advertencia a futuros intentos de resurrección. Guerra desmalcada. Tras la reforma de Lutero en 1517, muchos príncipes alemanes adoptaron el luteranismo, tanto por convicción religiosa como para ganar autonomía frente al poder imperial y eclesiástico. En 1531 varios de ellos encabezados por el elector Juan Federico de Sajonia y también el landgrave o el landgraf, si ustedes quieren, que fue Felipe de Hesse, fundaron la Liga de Esmalcalda, con sede en la ciudad de Esmalcalda para garantizar la defensa mutua contra cualquier intento de represión católica. Durante años, Carlos V, ocupado en guerras contra Francia y el Imperio Otomano, toleró la existencia de la Liga. Sin embargo, tras firmar la paz de Crepy con Francia en 1544 y obtener el apoyo del Papa Pablo III, decidió enfrentarse a los protestantes para restaurar la unidad religiosa del imperio. La guerra comenzó en 1546 cuando el emperador declaró fuera de la ley a los líderes de la Liga. Al principio los protestantes tenían ventaja militar, pero cometieron errores estratégicos, actuaron de forma descoordinada y no lograron consolidar sus fuerzas. Carlos V, en cambio, reunió un ejército disciplinado, con el apoyo de tropas españolas, italianas y de algunos príncipes alemanes católicos. El enfrentamiento decisivo se produjo en la batalla de Mühlberg, el 24 de abril de 1547. Las fuerzas imperiales comandadas por Carlos V y el duque de Alba derrotaron aplastantemente a la Liga de Esmalcalda. El elector Juan Federico fue capturado y Felipe de Hesse se rindió poco después. La victoria dio a Carlos V un prestigio enorme y lo presentó como el gran defensor del catolicismo. Tras la guerra, Carlos V impuso el llamado Interim de Augsburgo, un decreto que restablecía prácticas católicas, pero permitía ciertos elementos reformados como el matrimonio clerical o la comunión bajo las dos especies. Sin embargo, este arreglo fue rechazado tanto por católicos intransigentes como por muchos protestantes. A pesar de su victoria, Carlos V no logró acabar con el protestantismo. La resistencia se organizó y pocos años más tarde nuevos enfrentamientos obligaron al emperador a aceptar la paz de Augsburgo en 1555, que reconoció oficialmente el luteranismo bajo el principio de cuius regius eius religio, de tal príncipe, tal religión. ¿Qué significaba este principio? Que cada príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico tenía el derecho de decidir la religión oficial de su territorio. Así, si un príncipe era católico, sus súbditos debían ser católicos. Luteranos, sus súbditos debían ser luteranos. Quienes no aceptaban la religión de su gobernante podían en principio emigrar a otro territorio donde se practicara su confesión, el jus emigrandi, derecho de emigrar. ¿Y qué religiones reconocía? Dos, la Iglesia Católica y el luteranismo. Las que no se reconocían oficialmente, las que ya habíamos nombrado, el calvinismo y el anabaptismo, entre otras confesiones protestantes. Pero fue muy importante porque aquí se rompió con la idea medieval de que todo el imperio debía tener una sola fe. En su lugar aceptaba que la unidad política podía mantenerse aunque existieran territorios con confesiones distintas. Sin embargo, no reconocía la libertad religiosa individual. El derecho de elegir la religión correspondía al príncipe y no a cada persona. Vamos con la Guerra de los 80 años. La Guerra de los 80 años, también llamada Guerra de Independencia de los Países Bajos, fue un conflicto prolongado en que las provincias unidas del norte se enfrentaron a la monarquía hispánica de los Habsburgos para liberarse de su dominio. Tuvo una dimensión política, económica y sobre todo religiosa, pues en ella se cruzaron la lucha entre el poder central de Felipe II de España
y el avance del protestantismo calvinista frente al catolicismo oficial. Los Países Bajos formaban parte del vasto imperio de Carlos V y luego pasaron a su hijo Felipe II. La región era rica y urbana, con gran poder económico, pero resentía los altos impuestos, la centralización política y la presencia de tropas españolas. Además, el calvinismo se había expandido con fuerza, lo que chocaba con la rígida política católica de Felipe II. Las medidas represivas del duque de Alba, enviado en 1567, y la actuación del Tribunal de los Tumultos, apodado el Tribunal de Sangre, encendieron la rebelión. En 1568 estalló la guerra abierta bajo el liderazgo de Guillermo de Orange. La guerra se desarrolló en distintas fases. En los primeros años, de 1568 a 1579, los rebeldes tuvieron dificultades, pero lograron sostener la resistencia. En 1579 se produjo la división definitiva. Los territorios del sur, mayoritariamente católicos, firmaron la Unión de Arras y permanecieron leales a España, mientras que los territorios del norte sellaron una unión de Utrecht, base de las futuras provincias unidas independientes. Entre 1580 y 1609, las fuerzas españolas al mando de Alejandro Farnesio recuperaron varias ciudades, pero el norte se consolidó como núcleo rebelde. La presión del conflicto llevó a la firma de la tregua de los 12 años, que dio un respiro a ambos bandos y permitió a los Países Bajos del norte fortalecerse como potencia comercial y marítima. Guerras de religión en Francia. Volvemos a Francia entonces, porque la guerra de religión en Francia es el nombre con el que se conoce a una serie de 8 conflictos civiles que asolaron el reino entre 1562 y 1598. Fue un periodo estimado de enorme violencia en el que se enfrentaron católicos y protestantes, los hugonotes, protestantes franceses, aunque más allá del aspecto religioso también se trató de una lucha política y dinástica que debilitó profundamente a la monarquía francesa. La primera guerra fue en 1562 a 1563. Comenzó con la matanza de Guasi, cuando el duque de Guisa atacó a una congregación hugonote. Este hecho encendió el enfrentamiento entre católicos y protestantes, que se extendió rápidamente por todo el reino. La guerra culminó con la paz de Amboise en 1563, que concedió a los hugonotes la libertad de culto limitada en las afueras de las ciudades, aunque la desconfianza obviamente había quedado intacta. La segunda guerra fue entre 1567 y 1568 y fue provocada por el miedo de los hugonotes a ser aniquilados tras intentos de la corona de restringir sus libertades. Hubo un episodio conocido como la sorpresa de Meaux, en el que los protestantes intentaron secuestrar al joven rey Carlos IX. La guerra terminó con la paz de Longjumeau en 1568, que reafirmó las concesiones de Amboise, pero que apenas duró unos meses. La tercera guerra, desde 1568 a 1570, se inició tras la reanudación de las hostilidades con los hugonotes dirigidas por el príncipe de Condé y el almirante Coligny. Fue una de las más sangrientas e incluyó la batalla de Jarnac en 1569, donde murió Condé, y a la de Moncontour. Finalmente, la paz de Saint-Germain en 1570 devolvió derechos a los hugonotes y les concedió plazas fuertes como La Rochelle, garantizando cierta seguridad. La cuarta guerra entre 1572 y 1573 tuvo como detonante la matanza de San Bartolomé en París, la noche del 24 de agosto de 1572, cuando miles de hugonotes fueron asesinados durante las bodas de Enrique de Navarra con Margarita de Valois. La violencia se extendió a otras ciudades del reino, y la guerra concluyó con la paz de La Rochelle en 1573, que mantuvo algunos derechos para los protestantes, aunque bajo fuertes limitaciones. Después tenemos la Quinta Guerra de 1574 a 1576. Coincidió con la muerte de Carlos IX y la subida al trono de Enrique III. Fue un periodo de gran inestabilidad en el que los hugonotes lograron importantes victorias y forzaron la paz de Beaulieu en 1576, muy favorable para ellos, pues les otorgaba amplia libertad religiosa y política. La Sexta Guerra, 1576 y 1577, se desató como reacción católica a las concesiones de Beaulieu. La recién creada Liga Católica, dirigida por los Guisa y apoyada por amplios sectores populares,
presionó al rey para revocar los privilegios protestantes. La guerra terminó con la paz de Bergerac en 1577. La Séptima Guerra de 1580 fue breve y es conocida como la Guerra de los Amantes, por haberse desarrollado en un clima menos violento, con escaramuzas en el suroeste del reino, y que terminaba con la Paz de Fleix, que confirmó los términos anteriores y dio una tregua momentánea, pero el conflicto estaba lejos de resolverse. La Octava Guerra fue la más decisiva y prolongada. Es conocida como la Guerra de los Tres Enriques de 1585 a 1598, porque enfrentó a Enrique III, el rey de Francia, al jefe de la Liga Católica, que era Enrique de Guisa, y al líder hugonote, que era Enrique de Navarra, que después va a ser Enrique IV. Tras el asesinato de Guisa en 1588 y el asesinato del propio rey Enrique III en 1589, el trono pasa a Enrique de Navarra. Como les dije, se convierte en Enrique IV. Su ascenso fue resistido por la Liga y por España, que apoyaba a los católicos. Finalmente, Enrique, consciente de que no podía gobernar como protestante, se convirtió al catolicismo en 1593, pronunciando la célebre frase: «París bien vale una misa». El conflicto terminó con la paz de Vervins en 1598 con España. Luego, definitivamente, el conflicto terminaría con la promulgación del Edicto de Nantes en 1598, que otorgaba a los hugonotes libertad de culto limitada, acceso a cargos públicos y el derecho a mantener algunas plazas fuertes.